Hermanos, buenas noches. Hoy continuamos el estudio sobre el libro de los jueces y en esta noche nos corresponde ver la segunda parte de la vida de Sansón. Hoy hemos de ver a Sansón como hijo. Ustedes recordarán que en los dos versículos finales del capítulo 13, el capítulo nos introduce a la vida de Sansón. En estos dos versículos se nos habla en un lapso muy grande de la vida de este hombre. Se nos habla de su nacimiento, el nombre que le pusieron y el hecho importante de que el Señor lo bendijo, que Dios fue con él y que el Espíritu de Dios comenzó a manifestarse en él, en el lugar de su nacimiento, más específicamente entre Sora y Estaol, dos ciudades de la tribu de Dan. Esta afirmación que se hace acerca del Espíritu de Dios obrando en él no debe de tomarse en la misma forma en que se refiere cuando habla de los profetas, que eran inspirados por Dios para dar algún mensaje o inspirados para escribir algún mensaje de los que hoy tenemos en las Escrituras. Más bien, el Espíritu de Dios que se empezó a manifestar en él, hace más bien alusión a ese sentir, a ese fervor patriótico que se empezó a despertar en él, el interés por la situación que vivía el pueblo de Israel, que era dominado por los filisteos. Comenzó el Espíritu de Dios a mover en él un deseo, un interés por ayudarlos. Y como el Señor lo había levantado, lo había llamado desde el vientre de su madre para este fin, ese fervor comenzó a manifestarse en ciertas cosas que él comenzó a hacer ahí en esos lugares donde él había nacido, donde él había crecido, y desde el momento en que él entendió que el Señor lo había llamado y que lo había llevado para ese propósito, y él comenzó a darse a conocer entre el pueblo de Israel. El nombre Sansón significa sol o luz, más bien, que se puede deducir que es apropiado para la situación de aflicción que el pueblo de Dios estaba viviendo. Era tiempos de oscuridad por la situación espiritual, por la situación de castigo que había de parte de Dios para ellos, del sufrimiento, de no tener libertad, sino tener que ajustarse a las condiciones que los filisteos les habían impuesto. Su nombre entonces es bien aplicado el significado para aquellas cosas que él iba a realizar. Su vida pues es como una luz en medio de todas esas sombras que el pueblo estaba viviendo. Entonces Sansón es de la tribu de Dan. Cuando hablamos de Sansón, no debemos pensar en él, en un hombre alto, fornido, musculoso, en un hombre que en nuestro pensamiento se puede formar como un hombre que acostumbraba al ejercicio para mantener su cuerpo. No es la clase de pensamientos que deberíamos de tener. El mundo, cuando escuchan de Sansón, si es que han oído de él, inmediatamente su mente se va hacia lo muy humano. Más bien deberíamos de pensar que cuando se habla de él en las cosas que hizo, todas esas cosas que hizo fueron única y solamente
en el poder sobrenatural que recibía del Espíritu Santo cuando descendía sobre él de esta manera. No que hacía una parte con el Espíritu de Dios y una parte de él, no, todo era en el poder del Espíritu de Dios, y no era él un hombre que se mantenía en ejercicio continuo para mantener su cuerpo atlético, más bien era un hombre común, un hombre como cualquier otro, pero que en el llamado que Dios le hizo se manifestaron estas cosas. Ahora, cuando hablamos de Sansón, no podemos dejar de relacionarlo inmediatamente con el papel del nazareo, porque la Escritura nos dice en el capítulo 13 que la revelación que recibió Manoa y su esposa era: él será nazareo desde el vientre de su madre. Y nazareo no es otra cosa que apartado. Alguien que se apartaba voluntariamente para servir al Señor, o un tiempo que él disponía por sí mismo de su voluntad a servir al Señor. La diferencia con él era que Dios lo estaba llamando a esto desde el vientre de su madre. Por lo tanto, él debería desde el mismo principio de su vida, desde que iba adquiriendo entendimiento, mantenerse libre de ciertas cosas. Las prohibiciones que se daban para aquel que se consideraba nazareo, entre ellas estaba el abstenerse de todo jugo de la vid, que, como dicen algunos, o incluso como la Escritura más bien lo afirma, simboliza el gozo natural. Recordando la parábola de Jotam, cuando habló contra Abimelech de los árboles pidiendo rey, cuando fueron con la vid y le dijeron: tú reinas sobre nosotros, el árbol respondió, la vid: ¿por qué voy a dejar mi pingüe, mi jugo, que alegra a Dios y a los hombres? Entonces, si esto es lo que simboliza el gozo natural, no debería de tomar nada que tuviera que ver con el fruto de la vid, porque su gozo debería de estar en Dios total y únicamente, tal como alguna vez David expresaba: cantaré al Dios alegría de mi gozo, o el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. El gozo de Sansón debería provenir única y exclusivamente del servicio que le estaba prestando a Dios, al haberlo él mirado en su gracia para traer libertad al pueblo. El gozo que debería haber en su corazón era solamente, o debería ser solamente, motivado por el hecho de el llamado que Dios le había concedido. No debería además cortar su cabello, quizás lo más importante o el símbolo de su nazareato, señalando la consagración de su fuerza a Dios. Además, no debería de tocar nada inmundo, pues se había apartado para Dios. Era santo a Jehová. Y ya sabemos esta situación donde el Señor se revela al pueblo diciéndole que Él era santo, y por lo tanto el pueblo debería de ser santo también. Podemos decir en este sentido que Sansón, habiendo sido llamado por Dios a una vida consagrada a Él no podía, por el voto que traía sobre él o por el llamado que traía desde el vientre de su madre, era llamado y fue llamado a una vida totalmente diferente a la que hacía cualquiera de los hombres, a la vida que podría llevar incluso el mismo sacerdote. El sacerdote podía, como parte de su vida misma en su ministerio, según las costumbres judías, el tomar vino como parte de su vida misma, las formas que ellos tenían. Pero el nazareo no. El nazareo estaba siendo dirigido por un camino diferente, y entendemos que no debió haber sido fácil para Sansón irse desarrollando en estas prohibiciones desde su tierna edad e ir creciendo, viendo cómo
los niños, muchachitos y jóvenes de su edad participaban de cosas que a él le estaban siendo prohibidas. Seguramente sus padres le explicaron el porqué y entiendo que él en alguna manera lo habrá comprendido, pero eso no quita lo que a veces para la carne le es difícil, sujetarse a cosas que los demás tienen permitido hacer. Pero esto era parte de las prohibiciones. Si nosotros queremos saber todo lo que implicaba la vida de un nazareo, solamente tenemos que ir al capítulo 6 de Números, donde se nos expresan todas las prohibiciones que tenían la ley para él. Dice el capítulo 6, habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer, cuando se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra. Vinagre de vino, ni vinagre de sidra, no beberá, ni beberá algún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de vid, de vino, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Santo será. Dejará crecer las guedejas del cabello de su cabeza. Todo el tiempo que se apartare a Jehová no entrará a persona muerta. Miren, por su padre ni por su madre, por su hermano ni por su hermana, no se contaminará con ellos cuando murieren, porque consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. ¿Vean cuántas prohibiciones se le estaban dando? Era algo que Dios estaba demandando para aquellas personas que tomaban votos sobre sí, o como en el caso de Sansón, eran llamados para esto desde el vientre de su madre, manifestando entonces el llamado de suma importancia que tenía sobre él. El cómo fue llamado a una vida pública o cómo comenzó a manifestarse de manera pública y el ejemplo que debería de dar al pueblo, como hemos dicho, no debió haber sido fácil para él. La responsabilidad que recaía sobre él, pero eso no justificaría las decisiones equivocadas y erróneas que él pudiera tomar. Se dice que aproximadamente se hablan de 11 hazañas que Sansón, este es otro dato importante, que en la historia que se narra sobre él en la Escritura son alrededor de 11 hazañas las que se nos dan sobre él, esas cosas que él realizó sobrehumanamente, sobrenaturalmente, esto por el poder que el Espíritu le otorgaba cuando venía sobre él. Sin embargo, es de notar, hermanos, que la mayoría de estas, si no es que todas, si hacemos un análisis detenido, nos damos cuenta que todas estas cosas tuvieron que ver en su relación con mujeres, con dos específicamente. Si habrá habido alguna otra quizás, pero por lo menos los sucesos que se relatan de la vida de Sansón tiene que ver con mujeres, en su relación con personas del sexo femenino, lo cual ya nos da una idea de la vida que comenzó a llevar Sansón desde un principio, desde que se dio a conocer al pueblo de Israel. Y luego también una cosa importante, no solo está el hecho de que fueran mujeres, el problema no era ese, sino que eran mujeres paganas, mujeres filisteas, mujeres fuera del pueblo de Dios, lo cual la ley de Moisés prohibía rotundamente. Ahora, en esta parte hemos de ver cómo la Escritura, inmediatamente a la narración, en la parte última del capítulo 13, se nos presenta a Sansón ya un hombre hecho y derecho, ya un hombre maduro, un hombre que ya forma parte de la vida social en el pueblo. Y dice el capítulo 14 en el libro de los Jueces: y descendiendo Sansón a Tibna, vio en Tibna una mujer de las hijas de los filisteos.
Tibna era una ciudad filistea. El hecho de que los filisteos dominaran sobre los israelitas no significaba que los tuvieran sometidos de una manera en la cual ni siquiera podrían salir de sus casas. Más bien que los filisteos imponían las condiciones sobre las cuales los israelitas iban a vivir bajo su dominio. Eso a veces significaba que deberían de pagarles tributo, un tributo excesivo seguramente, pero que también los hijos de Israel podían realizar su vida diaria, negocios, su comercio con el pueblo de los filisteos, que es lo que parece aquí. Si eso es así, en realidad el problema no radica en que Sansón fuese a Tibna o que los israelitas fueran a Tibna o alguna otra ciudad filistea a comerciar los productos que ellos tenían o por alguna otra razón, sino el hecho de que la Escritura nos presenta a Sansón diciendo que descendió a Tibna fue por lo que sucedió allí. Si era la primera vez que Sansón iba a Tibna, no parece. Más bien parecía que era ya algo de costumbre ir a esa ciudad que parecía estar cercana a la ciudad de Sansón. Iba y se nos dice que en la ciudad de Tibna vio a una mujer de las hijas de los filisteos. Quizás no era la primera vez que la había visto, había llamado su atención. Eso es una conjetura, que no es tan descabellada de hecho. Y aunque fuese la primera vez, de todos modos el interés ahí está. Sansón fue a Tibna, la primera o la tercera o la quinta vez, no importa. Fue y vio a una mujer que llamó su atención. Sus ojos se desviaron hacia ella en lo que vio de ella. Lo que pasó ahí es lo que nos interesa, porque de hecho lo primero que se menciona, como les dije, es Sansón en relación con una mujer. Él fue, vio a esta mujer de la cual no se nos da el nombre, y el problema en todo esto es que era filistea. El hombre que Dios llama a una vida pública dentro de su pueblo debe de tener un carácter dócil, afable, de respeto y todavía más a sus padres, y no era diferente con Sansón, aún en el llamamiento que tenía. Pero por la narración de la Escritura, la mujer parece que era hermosa, atractiva, y Sansón quedó prendido quizás con su belleza, o era una de sus inclinaciones, de sus debilidades, las mujeres. Si ya la había tratado, quiso cerciorarse o conocerla más, quién era ella, cómo era, en fin, no debería de dudar sobre sus costumbres, era idólatra. El caso es que esta vez cuando fue, parece que se convenció a sí mismo de que era una mujer que para él era agradable, le agradó a sus ojos, satisfizo en lo que él era como hombre, lo que vio en ella. Y entonces el hombre regresa a la casa de sus padres e inmediatamente se dirige a ellos y les dice: papá, mamá, vi a una joven en Tibna. Quiero que me la toméis por mujer. Ahora, Sansón debería conocer la ley con respecto a esto, que estaba prohibido. No podríamos tratar de justificar y decir, a lo mejor no lo conocía. Es como tratar de justificar a un hermano hoy de 10 o 15 años en el templo que no sepa que la Escritura dice: no os unáis en yugo con los infieles. De hecho, nos sorprendería que alguien ya con un tiempo en la iglesia, formando parte del pueblo de Dios, ignorara esto. Sansón aquí no era un jovencito de 15 años o 14 años o menos que pudiera decirse que ignoraba esta parte de la ley, porque como buen israelita se les enseñaba la ley de Dios, o la ley de Moisés en este caso. Él va a casa de sus padres y les dice: quiero que me la toméis por mujer.
Si meditó en la petición que estaba haciendo, probablemente no. Parece que su corazón quedó prendido ante la presencia de la mujer y él no pensaba otra cosa que en el momento en que fuera su mujer. Iba con sus padres y les dice: papá, mamá, yo he visto en Tibna una mujer de las hijas de los filisteos, ruegos que me la toméis por mujer. Parece que hay en él una intención de sumisión o de esperar la aprobación de sus padres al usar de esta expresión. La realidad es que cuando sus padres oyen la petición de su hijo, se sorprenden y dicen: pero hijo, ¿por qué tú pides una mujer de ese pueblo? ¿Acaso no hay tanta mujer aquí entre los hijos de mis hermanos, aquí en nuestra tribu o en todo el pueblo de Israel, para que tú hayas ido a fijar tus ojos precisamente en una mujer filistea? Había ciertas razones por las cuales Manoa se estaba resistiendo o no quería que Sansón hiciera esto. Entre las razones está el hecho de que el unirse a una mujer estaba prohibido tajantemente por la ley divina. Éxodo 34, 15 y 17, Deuteronomio 7, 1 al 4. Y nosotros vemos en Jueces 3, 5 al 7, un ejemplo muy duro de lo que sucedió cuando los hijos de Israel comenzaron a tomar mujeres de los pueblos, del resto de los pueblos que aún quedaban. Era pagana, era una idólatra, servidora de Dagón, el dios de los filisteos. Eso tenía él que saberlo. Y debería de estar consciente de que estas pretensiones suyas eran contra Dios, un pecado contra Dios. Además, los filisteos eran de los más grandes enemigos de los israelitas. Eran de las naciones que más problemas le causaron a los hijos de Israel. Casarse con una filistea sería seguramente una desgracia para la vida de Sansón y su familia, porque no solamente sufre el hombre que comete el error, sino sus padres en este caso. Sansón parece que había perdido el juicio en este sentido. Pero hermanos, no dejemos a Sansón solo. Sansón es solamente uno que tiene alrededor una compañía muy numerosa de cristianos y de no cristianos hoy en día, pero que asisten al templo, que cometen este mismo error. Conocen lo que dice la Biblia, conocen lo que dice la Escritura: no os unáis en yugo con los infieles, y aún contra eso van y saben en su mente que no es correcto. Alguien les hizo saber, su padre, su madre, algún conocido, el pastor, el anciano, qué sé yo. Y ellos aún contra esto, ellos van, tratan con las mujeres paganas, descienden a Tibna, por decirlo así. Y ese no es el problema es que se dejan llevar por lo que ven. Bien podían decirle los padres a sus hijos que no hay alguna mujer cristiana. Es bien común ahora que muchos de los muchachos o muchachas digan: pues es que en la iglesia no hay muchachos, es que en la iglesia no hay muchachas. Y bajo esa justificación quieren excusar lo que hacen, quieren tener algo que en su pensamiento crean que justifica lo que están haciendo. Pero no existe nada. Pero hoy Sansón sigue existiendo en muchas mujeres y hombres de las iglesias, que a sabiendas de que está mal esto que están haciendo, dejan llevar su corazón, empiezan a tener una relación con un hombre, con una mujer que les empieza a hablar, los empieza a conquistar, como se dice, o el hombre que va tras una mujer inconversa y sabe en su corazón que no está bien porque no teme a Dios, y entonces se usa la expresión más sencilla: yo la voy a convertir, o se va a convertir, o ya me dijo que sí me va a acompañar al templo. Puras necedades.
Quizás Sansón dijo algo semejante: papá, pero ya me dijo que sí se va a someter a nuestras leyes, que va a ser parte de nuestro pueblo. Y mira, Sansón comete esta primera falta, el de posar sus ojos sobre una mujer que no era del pueblo de Dios. Y hoy muchos siguen cometiendo este mismo error, este mismo pecado. Posar sus ojos en un hombre o una mujer que no teme a Dios. Pero mi novia o mi novio no sirve a Dagón. Es verdad, no sirve a Dagón, pero sirve a los ídolos de sus padres. Y tiene una religión y una fe que no es como la que dices tú tener. El corazón de Sansón quedó enganchado, y lo que viene después pues ya lo sabemos, y las consecuencias de todo ello. El campeón de Israel, Sansón, regresa a casa derrotado por la belleza o buen genio que mostró la joven filistea. Ella no era culpable de que el nazareo de Dios fuera y se fijara en ella, como no es culpa de un inconverso o una inconversa hoy que un joven o una joven cristiano vayan y posen sus ojos también sobre ellos. No es culpa. Ellos viven su vida y somos nosotros los que somos llamados a una vida más excelente, a una vida mejor delante de nuestro Dios. Naturalmente los padres de Sansón reaccionaron de primero ante tales palabras, considerando que esto era un grave error de parte de él. El razonamiento de Manoá y su madre, de su mujer, es justo en la respuesta que le dan a su hijo. Al final terminaron cediendo, como sucede hoy también. Hoy hay muchos padres que ya no ven mal que sus hijos se casen con alguna mujer o un hombre inconverso. De hecho, hasta los apoyan muchas veces. No hay un consejo del padre o la madre y decirle: oye hijo, oye hija, ese hombre, esa mujer no te conviene. Te va a traer dolor a tu corazón más adelante porque no tiene la misma fe. Entonces el joven mira alrededor y dice: no, mira, aquella mujer era inconversa y se convirtió. Y parece que ellos se dejan llevar por la excepción, no por la regla, como si ellos supieran lo que va a pasar. Hoy muchos padres consideran o ya no consideran un pecado esto y ya no tienen cuidado sobre sus hijas o sobre sus hijos, con quién se relacionan, si su hija está teniendo relación con un hombre inconverso o su hijo está pretendiendo a una mujer pagana. Ya no les interesa. En muchos casos hasta les aplauden. Mientras se quieran está bien. Os hemos contado una historia de aquel hermano que sin tener mucho conocimiento y ni siquiera leer la Biblia de manera correcta, no podía leer bien, cuando su hija le dijo que se iba a casar con un filisteo, con un inconverso, el padre dijo: no te conviene. Pero papá, mira que esto, yo no voy a ir. Hazlo tú si quieres, pero bajo tu decisión. Nosotros no hemos de apoyar algo que no está bien. Creo yo que esta es la actitud correcta y no es una conclusión mía muy al azar o apresurada, pero pienso que esta debería de ser la determinación de los padres cuando su hijo viene: papá, te presento a mi novia, me voy a casar con ella y quiero que vayas a pedirla. Hijo, esa mujer no te conviene. Pues sí, papá, pero pues mira, nos gustamos, nos enamoramos, nos queremos, y eso es lo que importa. No es lo que importa en realidad, porque ese es un amor bajo la desobediencia a Dios. Así que los padres deberían de decir: no, hijo, yo no lo voy a apoyar esto. Pero papá, es que tienes que hacerlo. No tengo por qué hacerlo. Es estar consintiendo al pecado. Pero es que si no lo haces, entonces Adelante, hijo. ¿Saben, hermanos? Es mejor consolar a un hijo cuando se ha equivocado y su pecado trae consecuencias, a estarlo consolando con dolor en nuestro corazón de que fuimos culpables o consentimos también a ello. Hoy los padres necesitamos más determinación y no estoy diciendo que sea fácil.
Realmente es complicado tener que dejar que nuestro hijo haga una cosa que es pecado delante de Dios y de tener conciencia de que se está equivocando y que nuestro amor por él o por ella, nuestra hija o hijo, nos venza y al final estemos apoyando eso. Bueno, mucho ha pasado y la verdad es que también Manoa y su mujer al final se dieron. Y ahí van el hombre y la mujer. Pero parece más bien que fue por la presión de Sansón. Sansón respondió de una forma altanera. Quizás pensó que el llamado que tenía le daba lugar para hablarle hacia sus padres, lo cual también es otro pecado en los hijos hoy. Son tan respondones, tan rezongones, hablan mal a sus papás. Dice la Escritura: y subió y declarólo a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timna una mujer de las hijas de los filisteos, ruégoos que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo mi pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómamela por mujer, porque ésta agradó a mis ojos. Es la que a mí me gustó, es la que a mí me fascina, es la mujer ideal para mí, diría Sansón. Es la que yo quiero, es la que me complementa. ¿Saben a qué me refiero? Y entonces sus padres consintieron en ir. Ahora fueron a Timna. Según las costumbres de aquellos tiempos, los padres arreglaban todo lo referente al matrimonio de sus hijos. Y ahí van los padres. Años después tuvieron que ir a otra ciudad filistea, pero por su hijo ya muerto. Vean, esto que está sucediendo aquí es el comienzo de la historia de Sansón y el final que, aunque ya conocemos, hemos de seguir viendo su vida. Entonces, hemos de mantener una actitud firme delante del Señor en lo que es bueno. Bien dijo el Señor Jesús: el que amare más a padre, a madre o hijo, mujer, esposa, más que mí, no es digno de mí. A mi juicio, y pienso que yo también tengo el Espíritu de Dios, aquí los padres de Sansón consintieron con su hijo. A veces los padres son chantajeados por sus hijos, que si no les hacen aquello, esto o aquello, van a hacer tal o cual cosa. Y los padres van presionados porque aman más a sus hijos y prefieren verlos contentos pecando que enojados evitando el pecado. Nos hace falta mayor amor a Dios para poder reprender a nuestros hijos cuando es necesario. Esta actitud se sigue repitiendo hoy, pero nosotros debemos mantener nuestra fidelidad delante del Señor. Y otra cosa en esta parte de la vida de Sansón como hijo es la declaración que hace la Escritura en el versículo 4, porque dice: mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová y que él buscaba ocasión contra los filisteos, porque en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Bueno, el hecho de que la Escritura diga que esto venía de Dios, no es que Dios esté yendo contra sí mismo o que esté Él permitiendo en su voluntad como Padre, como Dios, que se quebrante su ley que Él mismo impuso sobre el pueblo sin que le importara. Es decir, no es que el Señor consienta con que Sansón haga esto sabiendo que era en contra de la ley divina. Cuando la Escritura dice que los padres de Sansón consintieron, no sabiendo que esto venía de Jehová, hace referencia más bien, o debemos de tomarlo más bien, en el sentido de que Dios dejó correr esta escena en la vida de Sansón. Dejó correr la vida de Sansón, sus debilidades, su debilidad por las mujeres, su inclinación a la desobediencia, de no tomarse una mujer extranjera, de hablar ásperamente a sus padres para que fueran y la tomaran por mujer. Dios siguió correr esta parte de la vida de Sansón, porque ya sabemos que todo lo eterno de Dios, los decretos suyos se van cumpliendo, aún en los defectos o en los pecados humanos.
Entonces el Señor deja que la escena siga en la inclinación de Sansón para cumplir el propósito para el cual lo había llamado, que era quitar el yugo o traer el pago sobre los filisteos de toda la aflicción que le habían dado al pueblo de Israel. Sí, aún sobre las debilidades de los hombres. Esta declaración no es como que Dios movió a Sansón a quebrantar lo que él mismo había dicho de que no deberían tomar mujeres extranjeras, sino que le dejó seguir sus inclinaciones. Y aquí conviene leer las palabras de Matthew Henry al respecto. Él, comentando esto, dice: puesto que el matrimonio de Sansón era cosa común, era debilidad y necedad de su parte poner sus afectos en una filistea. Una israelita, y más aún un nazareo consagrado al Señor, puede tener el anhelo de llegar a ser uno con una adoradora de Dagón. ¿No parece que él tuviera alguna razón para pensar que ella era sabia o virtuosa, o en alguna forma fuera una probable ayuda idónea para él? Solo él vio en ella algo que agradó a sus ojos. La expresión agradó a mis ojos no hace referencia a un análisis del carácter de la mujer, del genio de la mujer, de lo que era la mujer en su relación espiritual con Dios. No, solo me agradó a mis ojos. Agradó a su imaginación. El que seguía solo, dice Matthew Henry, por lo que ve al elegir esposa y es dirigido por su fantasía caprichosa, después tendrá que agradecerse solo a sí mismo si se encuentra con una filistea en sus brazos. Pero estuvo bien no proceder hasta que Sansón hubiera dado a conocer a sus padres el asunto. Los hijos no deben casarse ni siquiera pensar al respecto sin el consejo y consentimiento de sus padres. Los padres de Sansón hicieron bien al tratar de disuadirlo de unirse en yugo desigual con una incrédula. Parece que le plugo a Dios dejar que Sansón siguiera sus propias inclinaciones para cumplir por él lo que había dicho. Y sus padres consintieron porque él también estaba decidido. Sin embargo, su ejemplo no queda registrado para que nosotros lo imitemos. Pues sí, Manoah vio y dijo: este muchacho ya su corazón ya está ahí, pues vamos, ¿qué más nos queda? No es una decisión correcta eso, pero sí vio que ya su hijo no iba a cambiar de parecer. Y como decíamos, esto a veces ha movido a muchos padres a decir: bueno, pues ya haz lo que dice, ya no va a cambiar. Nosotros deberíamos preferir obedecer a Dios en todas las cosas. Este es Sansón el hijo. Un hijo que fue llamado a cosas grandes, pero que desde un principio empezó a mostrar sus defectos. No lo juzgamos, pero es necesario hacer mención de las cosas que él hizo mal para que nosotros no sigamos el mismo camino. Es sorprendente cómo, teniendo una historia tan clara de las cosas que suceden cuando ponemos nuestros ojos en las personas equivocadas, hoy aún sobre eso se siga repitiendo tanto. Y que los jóvenes, en lugar de orar al Señor por una esposa o un esposo, sigan poniendo sus ojos en mujeres y hombres que no tienen temor de Dios. Y que en su pensamiento y en su interior digan: en algún momento se va a convertir, o ya aceptó ir al templo. Y parece que cuando un hombre o una mujer le preguntan a aquella persona a la que se enamoraron si estarían dispuestos a ir al templo y les dicen que sí, parece que para ellos eso es lo más maravilloso. No se dan cuenta también que hay muchos que vienen al templo sin ser convertidos. No es este el ejemplo que debemos de seguir. Precisamente el Señor lo ha dejado ahí para nuestra admonición, para que evitemos todas estas cosas. Los jóvenes tienen en esta primera parte un llamado del Señor. Joven, si desciendes a Timna por cuestiones de tu trabajo, no poses tus ojos en mujeres o en hombres que honran a los ídolos. Teme al Señor, espera en el Señor, porque vas a poner a tus padres en aprietos. Y eso ya es un pecado de por sí. Y ustedes, padres, cuando los hijos vengan y les digan: papá, esto y aquello otro, no digan: bueno, pues ya es lo que quiere, pues hay que apoyarlo.
No, hermanos. Hay que mostrar que nuestro amor está sobre nuestros hijos a Dios y que preferimos que nuestros hijos se enojen con nosotros que consentir en sus pecados. Que el Señor nos ayude y Sansón en esta primera parte traiga enseñanza a nuestra vida. Que Dios les bendiga.